Bienvenidos, buenas noches y gracias por acompañarnos. Semana más corta y además a la espera de que llegue el nuevo año. Pero mire, ni que lo hubiésemos adivinado aquí cuando lo conversamos la semana pasada con los invitados. La posibilidad de que Alberto Fujimori quedara indultado por Pedro Pablo Kuczynski si es que se salvaba de la acusación que buscaba destituirlo. No es que lo hayamos dicho y hecho, pero bueno, pasó. Y lo vamos a conversar en los próximos minutos también de vuelta con invitados para analizar si efectivamente es una transacción o es una coincidencia. Déjeme hacerle a usted la misma pregunta. La tenemos publicada en nuestra fanpage en facebook.com/24horas.cl y por lo tanto nos interesa también saber qué es lo que cree usted frente a esta realidad. Si efectivamente después del indulto a Fujimori aquí hubo una negociación a cambio de salvar al presidente PPK de ser destituido. Las alternativas sí y no, por supuesto. Usted puede participar en el fanpage en facebook.com/24horas.cl y nos puede comentar también con el hashtag de Vía Pública en Twitter. Hay, por supuesto, otros temas que vamos a abordar más adelante en nuestro programa, entre los cuales hay algunos que vamos a destacar en titulares, como por ejemplo los resultados de la PSU que reflejan un aumento en la brecha de género. La presidenta Bachelet lamentó que de los 151 puntajes nacionales, solo 27 sean mujeres. Ya lo vamos a analizar. Lanzan 2 nuevas aplicaciones que van a permitir planificar los viajes en el transporte público en la región metropolitana y en 17 ciudades del país. Ya les contamos cuáles son. Y Jorge Sampaoli admitió haber agredido verbalmente a un policía en Argentina y ofreció sus disculpas por el hecho que se transformó en un escándalo. El técnico está ahora de visita en Chile. También eso se lo vamos a contar en los próximos minutos. Nos vamos a ir a la pausa. Antes, en despegar.com y solo por pocos días compra tus próximas vacaciones en 10 cuotas sin interés y con todos los bancos, tal cual. 10 cuotas sin interés en paquetes, hoteles, mucho más, solo en despegar.com. Tiempo de irnos entonces a la pausa comercial. Volvemos de inmediato para comenzar la conversación sobre Alberto Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski y la realidad que está viviendo el Perú por estas horas. Volvemos de inmediato, esperamos. En las calles de Perú continúan las manifestaciones en rechazo al indulto del expresidente Alberto Fujimori. Pedro Pablo Kuczynski defendió en todo caso su decisión en un mensaje al país, mientras que desde la clínica donde permanece internado el propio exgobernante envió también una declaración. Vean. Soy consciente que los resultados durante mi gobierno de una parte fueron bien recibidos, pero reconozco por otro lado que he defraudado también a otros compatriotas. A ellos les pido perdón de todo corazón. Pidió perdón, pero nada calma a los miles de peruanos que no se resignan al indulto de un hombre que cumplirá solo 12 de los 25 años de prisión a los que fue condenado. No debería de retornar a su casa porque él está preso por corrupto, por crímenes de lesa humanidad. Las manifestaciones no solo son en contra del indulto, también exigen la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, a quien estos peruanos consideran un traidor. Representa una burla a todo el pueblo que creyó en el presidente Kuczynski. Pues Fujimori es la persona más corrupta, el presidente más corrupto que ha tenido nuestro país. Y es que Kuczynski compitió en las elecciones de 2016 con Keiko Fujimori y llegó al poder con el apoyo del antifujimorismo. A ellos les prometió que no le daría el indulto al expresidente, pero... Estoy convencido que quienes nos sentimos demócratas no debemos permitir que Alberto Fujimori muera en la prisión. Asegura que el indulto tiene una motivación exclusivamente humanitaria, pero pocos en Perú le creen. La mayoría piensa que se trató de un trueque entre PPK y Kenji Fujimori, el hijo menor del expresidente indultado, quien lo salvó de la destitución impulsando a parte de la bancada de Fuerza Popular a abstenerse en la votación en el Congreso el día jueves. No nos dejemos llevar por el odio. No paralicemos nuestro país. Pasemos esta página y trabajemos todos juntos para nuestro futuro. Ese es el llamado a la reconciliación que hace el presidente de Perú, uno que Alberto Fujimori se ha comprometido a respaldar. Sin embargo, desde el propio partido de PPK, Peruanos por el Cambio, no han acogido este llamado. 3 de sus 18 congresistas renunciaron, mientras organizaciones de víctimas acudirán a las instancias judiciales que sean necesarias para anular el indulto. Indulto negociado, vergüenza nacional.
Mientras partidarios de Fujimori siguen celebrando, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos también rechazó la medida, argumentando que todo proceso de reconciliación debe poner la situación de las víctimas en el centro de estas decisiones. ¿Valdrá la pena el análisis? Usted, como pareciera está todo tan claro, bueno, vamos a mirar, porque aquí hay hartos otros elementos, al margen, por supuesto, de lo más obvio, que pareciera haber sido una negociación, sino que cómo se sostiene después el presidente Pedro Pablo Kuczynski en el gobierno, que es una de las tantas preguntas que tenemos para nuestros invitados. Lucía Damert, académica de la Universidad de Santiago, bienvenida, gracias por estar aquí, buenas noches. Samuel Fernández, analista internacional de la Universidad Central. Don Samuel, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Y Javier Puente, académico del Instituto de Historia de la Universidad Católica, doctor en Historia de América Latina de la Universidad Georgetown. Gracias, Javier, por estar aquí, bienvenido. Juan Manuel, buenas noches. Buenas noches. Voy a comenzar contigo, Javier. Yo sé que la pregunta no la debería ni hacer, pero uno no puede andar suponiendo lo que piensa el resto. Pero esto tiene toda la pinta de que efectivamente fue una negociación. O eventualmente pudo no haberlo sido, sino que un gesto de agradecimiento. No solamente es una negociación. Ahora la reflexión es cuál es el alcance de la negociación. Enfrentados a las circunstancias y a los hechos, la relectura de todo el proceso de vacancia habla que la sociedad civil peruana se enfrentó a una situación de perder o perder. Los dos escenarios posibles en el proceso de vacancia presidencial eran o bien el presidente del Congreso, Galarreta, asumía el control del gobierno transitorio o permanente y en un gobierno fujimorista se indultaba al reo Fujimori, o bien, como resultado de salvar su posición presidencial, el presidente Kuczynski terminaba por indultar al reo a cambio de ser salvado. Con eso, como veníamos conversando antes del programa con mis colegas, la pregunta más bien tiene que ser planteada en dónde se detiene este engranaje de impunidad, en dónde se detiene, hasta dónde llega este andamiaje de amnistía, de impunidad, de entender de que los crímenes pueden ser remanufacturados en términos de errores y excesos para permitir la liberación de una persona que ha sido condenada con un debido proceso. Es un buen punto Samuel, porque si esta es una negociación, a lo mejor estamos viendo recién la punta de un iceberg de algo que podría no terminar solamente con la liberación de Alberto Fujimori, sino que incluso algo más. De todas maneras, las reacciones las tenemos a la vista. Ha dividido nuevamente al Perú esta situación. Tiene consecuencias que no podemos predecir con exactitud, pero hay una muy clara. Hay un mandatario que está usando su prerrogativa, pero que le está costando la mayor debilidad posible. O sea, ¿salvó verdaderamente de la acusación? Sí, de una acusación moral, pero ¿logró estabilidad? ¿Logró gobernabilidad? Claro, no. Eso se le está escapando de las manos, con un antecedente adicional, que es el hecho de que todo lo que está haciendo en este momento, como ustedes decían muy bien, aparece como algo ficticio. No hay nada que controle verdaderamente, porque el control lo perdió Juan Manuel desde el momento que sus máximos oponentes lo llevan al Parlamento. Le dicen, usted está terminado, señor. Pero además hacen el juego que a unos pocos se le restan para que pueda sobrevivir. ¿Quién controla verdaderamente eso? ¿Quién ganó? Ellos. Claro. En el momento que quieran, me imagino yo, pueden resucitar los problemas y decir, ya no me sirve Kuczynski, que se vaya. Le renuevan la acusación, vaya a encontrar otras causales, y lo sacan. ¿Y quién asume entonces? ¿Quién tiene verdaderamente el control político? Por eso que ahora el pobre presidente, creo yo, está en una situación que no gobierna verdaderamente, ha levantado una división y lo que es más serio, está más débil que antes. Ya estaba débil, pero esta vez está mucho más débil, con una alternativa que es que los que han tomado el control, aquellos que le han dado este poco oxígeno para sobrevivir, lo pueden controlar en el momento que quieran. Gran punto porque ahora uno empieza a preguntarse qué está pasando dentro del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Estamos viendo renuncias de varios ministros, a los vicepresidentes nadie, digamos, le ha escuchado palabra alguna, y un mandatario que por más que se explica, más bien se complica.
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho antes. El presidente Kuczynski hipotecó todo con tal de quedarse unos días más en el sillón presidencial. Unos días más. Unos días más. Yo no tengo certeza de que realmente se pueda quedar todo su periodo, que además falta un buen pedazo de su periodo. Sí, recién asumió el año pasado. Recién asumió el año pasado. Hipotecó todo porque además él se ha ido metiendo en una mentira tras mentira. No hay que olvidarse que la vacancia no es necesariamente por corrupción, sino es porque le mintió al Congreso, porque él dijo que no tenía ni una relación con Odebrecht y después su explicación fue que en definitiva se había olvidado que sí tenía una relación con Odebrecht y no se había fijado que sí le habían depositado unos dineros. Entonces ahí hay una parte. Ahora yo creo que prácticamente nadie le debe creer que acá no hubo un arreglo. Las imágenes de los griteríos entre los congresistas, hay, digamos, una serie de documentación que te permite llegar a la confirmación que sí hubo un arreglo. Pero la pregunta es, ¿quién hizo el arreglo? Porque el abogado de Kuczynski en el Congreso durante la vacancia dio una entrevista hace un rato atrás y dice, yo le pregunté al presidente si había un acuerdo para el indulto y el presidente me dijo que no. Ahora las principales periodistas, Rosa María, también le dijeron lo mismo. Entonces el presidente le fue mintiendo a su círculo más cercano y tal vez eso explica por qué no están los vicepresidentes hoy día cercanos a él, por qué él hace esa presentación, digamos, en formato casi clandestino desde su casa, porque se ha quedado huérfano de entorno. ¿Quién en política siempre cuando algo se vacía, alguien lo llena? ¿Quién va a llenar este espacio? Probablemente el fujimorismo. Si no lo llena el fujimorismo, él se ha autosecuestrado. Claro. Lo que va a hacer es, va a esperar el fujimorismo en algún momento más oportuno para pedir la vacancia y que quede afuera. Lo que sí me parece interesante es que muchos juristas están pidiendo hoy día que se otorgue arraigo a Fujimori en el Perú porque están con miedo de que si Fujimori se va a Japón, ¿cierto?, no puede haber una posibilidad de reversar este proceso porque evidentemente el indulto ha sido basado en un proceso viciado. Ni se está muriendo Fujimori, ni tiene una enfermedad terminal, ni está loco, que son las tres causales por las cuales el indulto humanitario se puede entregar. Entonces, el día que haya unos médicos, que no son los médicos pagados por Fujimori, que lo revisen, posiblemente en acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además, y lo que están diciendo el alto comisionado, una persona medianamente, digamos, republicana, podría decir, sí, acá se ha cometido un error, ha habido un vicio en el indulto. Entonces, no son pocos los que hoy también empiezan a decir, veamos que Fujimori no termine una vez más mandándonos un fax diciendo que está allá en Japón. No, pero no es tan descabellado imaginárselo de esa manera. El presidente Pedro Pablo Kuczynski demuestra tener, pareciera, menos capacidad estratégica de la que uno hubiese imaginado, porque negocia 10 votos con el antifujimorismo y al mismo tiempo negocia 10 votos en el Congreso para salvarse de la destitución, porque en la práctica era eso lo que iba a vivir, con un sector del fujimorismo que quería la liberación de Alberto Fujimori, de Kenji, el hermano de Keiko. Digamos que es evidente que si está negociando con partes tan antagónicas, una de las dos le va a salir muy mal. ¿Cómo es posible, digamos, que no haya calculado eso? ¿O es que de verdad es como se describe tan, digamos, comúnmente el manotazo del ahogado? Quiero tomar la primera parte de tu pregunta porque no sé si alguien esperaba manejo político de Kuczynski. Ya. Kuczynski llega a Palacio de Gobierno y gana una elección en función de dos premisas. La primera de ellas, política, es el voto antifujimorista. Cerrarle el paso nuevamente a la opción de que Keiko regresase optase por llegar a gobernar el país. La otra promesa de la opción política de Kuczynski termina siendo un gobierno tecnocrático, un gobierno destrabador, un gobierno que hiciese de la eficiencia económica el único valor, ¿no? Y un valor en sí mismo y una suerte de motor intrínseco a sí mismo que dinamizase social, políticamente, culturalmente, absolutamente todo. Y a partir de eso, entonces, yo no sé cuál era la expectativa real del nivel de maniobrabilidad política que Kuczynski iba a mostrar. Ahora, digamos que maniobrabilidad de alguna manera tuvo, lo que pasa es que fue un poco torpe, pero fue y encontró los votos que necesitaba para salvarse. Y es que yo, para terminar la respuesta original que quería hacer,
a lo largo de este primer año de gobierno dio muestras constantes de la alta ineficiencia y la baja capacidad política que tenía. Le censuraron gabinetes ministeriales, le censuraron 2 ministros absolutamente probos, muy importantes para su gobierno. El pueblo, las fuerzas políticas demandaban que él interpusiese una cuestión de confianza que permitiese poner en jaque a un parlamento adverso, y no lo hizo. Ahora, y no lo hizo sobre pretexto de garantizar una gobernabilidad que luego no consigue tampoco. Ya, no quiero ser de abogado del diablo, no tampoco que considere que Pedro Pablo Kuczynski es el diablo, pero digo que quien tenía como contraparte, quien le cuestiona a los ministros, quien le hace la vida a Cuadrito, es un fujimorismo de Keiko potente, impredecible y muy vertiginoso en términos de el comportamiento del día a día. Por lo tanto, digamos que la inexperiencia sumado, digamos, a esa hambre de Keiko le hacía particularmente difícil cualquier maniobra. Cada cosa que diseñara, por más mínima que fuera, en una inexperiencia política, lo concedo, de todas maneras se veía muy agravado por el hecho de que Keiko, digamos, tiene mucha hambre de poder. Absolutamente. El paisaje político estaba nítido desde el final de la primera vuelta. Concluía la primera vuelta electoral con el resultado parlamentario que obtiene Fuerza Popular. Era claro que el paisaje político iba a ser adverso a Fujimori. Claro. Con esa premisa en la mano, tienes que equiparte de las herramientas y las armas necesarias para poder a tu tecnocracia y a tu eficiencia económica darle un sentido político que te permita navegar esas aguas. Lucía, ¿querías Pero agregar también algo? hay un tema, a mí me parece que Kuczynski viene de un etos social, de profesión, que es un etos que siempre reconoció que Fujimori fue un gran presidente. O sea, no es que él es un hombre de izquierda que ahora enloqueció. En realidad, durante toda su carrera política, él apoyó a Fujimori, apoyó a Keiko Fujimori en el 2011. Entonces, para él, este trago amargo, que para un grupo de peruanos sería intragable, en realidad es casi como un daño colateral. Yo creo que él no logra, y en eso sí no tiene la habilidad política, como dice Javier, no logra darse cuenta que esto es una bofetada en la cabeza a las víctimas, a los familiares, a los defensores de derechos humanos, a toda esa gente que votó por él a pesar de no tener ni una cercanía. Porque él siente que Fujimori, bueno, sí tuvo unos problemas, pero en realidad fue un buen presidente, porque hubo desarrollo económico, claro, en el sentido de lo que él propuso. Y en eso es interesante, él cuando asumió dijo, viene un gobierno de lujo. Ahora los ministros van a ser, que nos hace acordar también algunas cosas que han pasado en Chile, ¿no? Nuestros ministros van a ser los mejores. Toda gente que tiene doctorado en Harvard, y así está terminando. Ahora, sí, tú terminando, vamos a ver si termina, porque uno nunca sabe, la política de repente te puede llevar a quizás dónde. Samuel, sí. Hablemos un poquitito de las distancias de Keiko con Kenji. Keiko, la contendora de Pedro Pablo Kuczynski en la elección presidencial, que la pierde, además, precisamente porque hay un antifujimorismo que se une para respaldar a PPK. Que Kenji es más moderado, por decirlo de alguna manera. Queda la idea de que a Keiko le convenía más primero ganar la presidencia y luego la liberación de su padre, si es que, a diferencia de Kenji, que no tiene pretensiones presidenciales, por lo menos vistosas, que las haya explicitado, y que sí estuvo peleando desde el día 1 para que se indultara a Alberto Fujimori. ¿Cómo son las figuras de Keiko y Kenji? Dan la idea de que tienen visiones diferentes y aspiraciones diferentes, y eso es la evidencia que se muestra. Sin embargo, puede haber una lectura distinta, que no tengan esas diferencias, porque en lo que sí están de acuerdo en que su padre, el de ambos, salga en libertad. Ahora, aquí viene un cálculo político de quién paga y qué costos paga. El primer costo es el que libera a Fujimori padre, se lleva los costos, Kuczynski. O sea, el enemigo electoral paga el peor de los costos. Segundo, lo dejan sostenido por ellos, o más o menos controlado de alguna manera por ellos. Y le dicen, me imagino, usted preocúpese de la economía, preocúpese de la gobernabilidad, preocúpese de que no haya crisis en el Perú, tape los hoyos que hay que tapar, mejore las circunstancias que hay que mejorar y después cuando yo quiera, a usted se va, termina su periodo, pero ahí vengo yo. Con todo saldado, vale decir, un Fujimori que ya no va a ser problema. Imaginemos, Juan Manuel, la cosa más simple. Salía Keiko
como presidenta. ¿Iba a llamar la atención que indultara a su padre? No, no es cierto. No. O sea, para todo el mundo era un hecho de la causa. Sin embargo, ¿los costos políticos iban a ser los mismos? Posiblemente sí, porque se trata de la figura. O sea, más allá del problema... Con una diferencia, perdona, probablemente un poco menos porque el costo político que está pagando Pedro Pablo Kuczynski es la traición de haber sacado los votos del antifujimorismo. Anticipadamente. Claro, y luego ver que termina negociando con ellos. Claro. Pero pongámoslo en una perspectiva diferente, pongámoslo en la perspectiva de que qué otra alternativa política tiene posibilidades reales de ganar hoy en día en Perú. Fujimorismo. No hay otra, porque las otras alianzas no parecen posibles. Entonces, con esta perspectiva de una posible gobierno y los problemas que se está enfrentando en este momento, es la figura esta de un Fujimori tan cuestionada, no solo cuestionada, llamémosle por las mentiras de PPK, que es lo que está recibiendo en este momento, sino cuestionado por lo más grave que ha sido cuestionado, que son las acusaciones en materia de derechos humanos. Esa es la peor acusación que tiene. El resto se le puede perdonar. Puede haber sido un mal gobierno o no en lo económico, puede haber tenido un cierto progreso. Hay muchos peruanos, y ustedes como tales lo saben mejor que yo, le perdonan y le aplauden el hecho de haber terminado con Sendero Luminoso. Y eso lo aplauden. Entonces hay una división enorme que es la que causa, pero lo pasado fue. Ahora estamos en una situación distinta con una proyección futura. Y yo creo que los cálculos que se están haciendo en este momento ni siquiera toman en cuenta al actual presidente. Son cálculos a mediano o más largo plazo. Y en ese escenario es el que estamos viviendo naturalmente en el Perú en este momento. Yo creo... Y corríjame si me equivoco, que la decisión del presidente Pedro Pablo Kuczynski de liberar a Alberto Fujimori y la consecuencia de las protestas en las calles es algo que podría mantenerse un cierto tiempo, digamos. No sé si, digamos, todos los días en protesta, pero digamos que ese malestar se va a extender más allá de la cuenta. Pero más allá de un hecho evidente, ¿podría tener algún otro tipo de consecuencias en términos prácticos para el Perú? Paralización de la inversión, de toma de decisiones, un Congreso que termine por fragmentarse y que finalmente le bloquee cualquier proyecto de ley al propio presidente. Miremoslo más allá de lo que esté pasando hoy día con esas protestas o esa indignación ciudadana. Absolutamente. Yo creo que estamos viendo, por ejemplo, muestras de sanciones internacionales. Sanciones que por ahora se están limitando a un tema moral, ¿no? No hay posibilidad de elaborar algún tipo de sanción política, mucho menos económica, a partir de lo que ha ocurrido, aunque deberían. Es decir, en otros contextos, cuando hay un socavamiento de la democracia liberal, como por ejemplo un autogolpe, una toma del poder ilegal, hay algún tipo de sanción que la OEA o las Naciones Unidas ponen en ejercicio en contra de esa nación. Este es un socavamiento de la democracia y del Estado de Derecho. En apariencia no, digamos, al pie de la letra no. Pero nuevamente se vuelve a blandir la ley y se vuelve a blandir la Constitución para quebrar la ley y para quebrar la Constitución. Y en eso el fujimorismo, y aquí retomo un poco lo que decía Samuel, es muy experto. Hemos subestimado durante 17 años, desde el fin de la década fujimorista, los talentos políticos del fujimorismo. Y uno de ellos habla de lo bien que manejan la ley y sus interpretaciones, ¿no? Y de lo bien que blanden la Constitución para fracturar la institucionalidad del país. Bueno, porque las leyes las han hecho ellos también. O sea, si tú miras, por ejemplo, hoy día es casi imposible crear un partido político, porque lo que ha hecho el fujimorismo en el Congreso es elevar la barrera de tal forma que necesitas una cantidad de firmas monstruosa. Imposible. Entonces, finalmente ellos son los que quedan ahí. Ahora, sí creo que tiene consecuencias económicas. Este es un gobierno que ha ejecutado el 68% a hoy del presupuesto. Es un país que ha ejecutado el 60% del dinero. Los programas sociales están parados. O sea, lo que también indigna en Perú es que Perú no es un país que está... No es Finlandia. Es un país donde todavía los niños se mueren de hambre por anemia. Es un país donde un montón de gente no tiene casa. Entonces, ver el despilfarro de tiempo de un gobierno que tiene los programas sociales parados, que tiene la reforma educativa desmenuzada, que permitió el ingreso del tema de la identidad de género como un tema de caballito de batalla y lo perdió.
Entonces se están retirando los libros de los colegios para retirar todo aquello que tenga que ver con identidad de género. ¿Esto es responsabilidad de quién? Yo sé que al margen de Pedro Pablo Kuczynski, o es solo de él, es de su ineficiencia y del gabinete que no resultó ni por lejos ser de los mejores. ¿Tiene que ver también con el comportamiento del Parlamento que le niega la sal y el agua al presidente? Por supuesto, o sea, hay una parte importante que es el Congreso. El Congreso además es un Congreso beligerante, un Congreso que lo ha buscado permanentemente. Él no ha sabido, él y su equipo, por supuesto, no han sabido operar desde donde operan los gobiernos que no tienen los congresos, que es desde el punto de vista de las políticas públicas. Porque no es que los gobiernos, si no tienen el Congreso, no pueden hacer nada. Pero ¿dónde está la política pública clave de PPK? No sé, saldrá el video, nadie sabe. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Cuál es su reforma específica? Ninguna. Bajó la recaudación impositiva y ahora nadie sabe cómo se va a financiar el país porque, bueno, alegremente decidieron que había que bajar lo que acá es el IVA, pero la recaudación no ha aumentado. Entonces uno empieza a sumar y se da cuenta, no solamente una desprolijidad, y como vuelvo a reiterar, también una enorme falta de respeto para la ciudadanía en Perú, una ciudadanía que todavía requiere mucho más que un solo empujoncito para llegar a ser desarrollado. Necesitamos educación básica, bueno, la lucha contra la corrupción, nada. Programas de competitividad económica, cero. O sea, cuando uno empieza a mirar, ya no la pelea chica, si tú quieres, como tú lo mencionabas, sino hacia adentro, es un cascarón bien vacío. Ahora, ¿qué le pasó a Perú, Samuel, que tiene tanto exgobernante cuestionado? Porque o no están presos, o están procesados, o están prófugos. O sea, todos los expresidentes, no hay ningún expresidente vivo en Perú que no esté cuestionado judicialmente. Lo conversamos en un programa anterior, no es muy buena la idea de tratar de ser presidente del Perú. No. Les va bastante mal, yo creo, ha sido perjudicial. Pero yo creo que hay algo que estamos viendo ahora, es una evidencia del problema que se ha soterrado. Hay muchas necesidades y un fujimorismo que ha sido el gran depositario de estas necesidades y que se cree que lo ha sido en materia de solucionarlos. Y hay una identificación de mucha gente por este Fujimori que para nosotros aparece como algo lejano, mañoso, lleno de corrupción y de tiranía, y sin embargo allá lo aplauden. Entonces hay una fuerza política que Fujimori representa, que nació prácticamente de la nada, que lo apoyaron de manera notable, y es una realidad. Entonces los anteriores presidentes se han encontrado con que además de la corrupción, además de un sistema, ha ido de tumbo en tumbo, de lado a lado, y no ha logrado encauzar. Por lo tanto, los pocos que han logrado mantener en el tiempo no han logrado solucionar los grandes problemas y saltan a la vista y se produce nuevamente la misma historia. Porque en este momento el problema, yo lo veo al menos desde un punto de vista que Fujimori es un pretexto, Kuczynski es un pretexto, los grandes problemas son otros y esos grandes problemas se mantienen y no lo ha podido solucionar ninguno. No olvidemos también, Juan Manuel, y tú lo sabes muy bien, Keiko está acusada también de corrupción. Claro. Por lo tanto, ¿a dónde se va? ¿Quién es la alternativa? Echan abajo al presidente Kuczynski. No asumen los vicepresidentes. Lo hablábamos también. Hay elecciones, que no hay día ni hay figuras precisas. Bueno, ¿y quién gobierna? ¿Quién estaría dispuesto a asumir el gobierno con verdadera representatividad? El fujimorismo. No queda una alternativa. ¿Cómo podrían los demás ponerse de acuerdo para hacer un gobierno con las representaciones y votaciones que hay en este momento? O sea, yo veo que hay otra mirada para que esos problemas que no han sido solucionados, tú lo hablabas muy bien, todas las carencias que se mantienen, ¿dónde está la solución?
Entonces, no está en los antiguos líderes, no está en los partidos políticos, porque ahora van a quedar bastante tocados con este problema. Manera, claro, están bien diezmados. Y déjame agregar una cosa. Diezmados. ¿Esto significa que tarde o temprano Keiko va a terminar siendo presidenta? ¿O también uno podría considerar que las protestas en las calles contra la liberación de Alberto Fujimori le pega también a Keiko? No solamente afecta a Pedro Pablo. Es una muy buena pregunta. Yo creo que el destino del fujimorismo en este momento está en un claroscuro. Una de las primeras preguntas que yo tengo y quisiera compartir quizás con los colegas y contigo, Juan Manuel, es... liberado el líder histórico del fujimorismo, ¿le corresponde a Keiko seguir siendo la líder del fujimorismo? Es una gran pregunta. ¿El papá va a dejar a la hija? Absolutamente. Y es por eso que yo planteaba hace un momento que existía esta idea, por lo menos en algunas editoriales de diarios peruanos que uno ha leído con el paso del tiempo, que decían que a Keiko le convenía mucho más primero ser presidenta y luego que se indultara. Por eso es que ella no negoció con Pedro Pablo en ningún momento la posibilidad de no votar a favor de la destitución a cambio de la liberación o el indulto de su padre. A diferencia de Kenji, que no tiene aspiración presidencial o de liderazgo del fujimorismo. Por ahora, pero que en el fondo a Keiko, que le liberan al padre antes de que ella haya llegado a ser presidenta, de alguna manera podría minar esos deseos. Digamos, hay una teoría conspiracional que orbitó desde antes de la elección presidencial que hablaba de que Keiko no quería el indulto. Claro. Keiko no quería de ninguna manera el indulto, no quería a su padre libre. Quien quería a su padre libre es Kenji. Sí. Y esa teoría conspiracional adquiere un poco de validez con ciertos gestos que se leen ahora, a posteriori y luego de la liberación, como el hecho de que Keiko, yendo a la clínica a visitarlo, se va 10 minutos después de haber llegado. ¿No? Y en el video donde Alberto recibe el indulto, está el hijo abrazándolo. Esto es un mensaje muy potente, habla de algo. Ahora, ¿habla de ese distanciamiento que tú cuestionabas, Samuel, hace un momento? ¿O habla de una careta y una treta más que el fujimorismo nos presenta para generar una ilusión, para vendernos a otro candidato frente a una candidata que ya fracasó en 2 elecciones? Ahí está. Lucía. Yo quería retomar un poco lo que habías preguntado antes, porque la política peruana siempre ha sido caótica, pero nunca ha sido tan deplorable. Y creo que el punto que marca el inicio de este caos es Alberto Fujimori. Porque Alberto Fujimori, primero que nada, fue el creador de los fake news, que en Perú se llaman los psicosociales. Los psicos, claro. Entonces uno estaba acostumbrado a que salían unas grandes noticias de temas diversos en cientos de diarios que tenían siempre una mujer desnuda y alguna noticia extraña al lado, y entretenía a la ciudadanía con temas que muchas veces lo que hacían también era socavar la capacidad de los partidos. Mientras tanto, financiaba con plata del Estado empresarios, políticos, narcotraficantes. No era noticia falsa, él utilizaba ciertas noticias que las inflaba. No, pero muchas que tenían que ver, no sé, con jugadores de fútbol, con la farándula. O sea, no solo era un tema político, o sea, lo que se generó ahí fue una forma de mover a la ciudadanía que ha sido estudiada, ¿no? En función de temas distintos a los que... Del desprestigio de la política, del desprestigio de aquellos que se dedicaban a la política. Cuando él cierra el Congreso, dice, voy a cerrar el Congreso porque acá vive la gente que se come la plata del Perú. Entonces uno dice, bueno, qué terrible. Entonces, claro, de ahí en adelante, golpe, claro. Y cuando Vladimiro Montesinos aparece con los millones de dólares entregando... Bueno, de ahí en adelante, ¿qué es lo que uno encuentra ahí en adelante? Políticos que se acostumbran entonces, no grandes políticos, alcaldes, concejales, etcétera, que se acostumbran a pasar por alguna mesa a que le financien la campaña. Entonces, yo no digo que sea solo Fujimori, pero es bien claro que ahí la conformación del Estado mafioso se profundiza. ¿Quieres agregar algo? Sí, permíteme tomar lo que acabas de decir, porque estoy plenamente de acuerdo. Fujimori, el fujimorismo inauguró, parafraseando el título de un libro, una manera de hacer política fundada en la antipolítica, ¿no? En la destrucción de la política como una manera de hacer política. Y es algo de lo que no nos hemos escapado. Y a partir de eso se han generado ciertas precariedades institucionales que han sido muy funcionales al modelo democrático, que a su vez es funcional a un modelo económico. Así es. O sea, la precariedad institucional del Estado peruano es absolutamente funcional a cómo se maneja la economía.
Y a partir de eso es importante señalar que esta situación no es excepcional a Perú. No, evidente, ¿no? ahora. Es decir, mira la cantidad de políticos, jefes de Estado, cuestionados, Kirchner con Cristina. No, con o sea, prisión nuestra Latinoamérica ha preventiva. tenido presidentes destituidos por incapacidad mental para gobernar, como Abdalá Bucaram en Ecuador. Tal cual. Nunca se nos olvida que se subía a las mesas y cantaba "Va cayendo una lágrima" en su vejez. 2 días después lo destituyeron porque este caballero ya no. No, y tenía otra, Juan Manuel, en Puerto Montt. Puerto Montt, sí, ya, pero En el esa, Hit, sí, ya cuando Eso ya, en la segunda mientras botella el hijo vino. se bañaba en Oye, $1 millón. Te cuento que a Sí. mí en una visita a Chile, yo estaba en la Cancillería, me tocó estar con este hombre cantando Puerto Montt. Era para llorar de vergüenza. Sí, de vergüenza. Pero, en fin, bueno. Bueno, ahora, solamente para completar esta conversación, Samuel, vamos a escuchar, si es que no ha pasado ya, que empiecen a pedir entonces la liberación de los presos de Sendero Luminoso, porque si se indulta a uno, ¿por qué no al otro? Sí. ¿Tiene posibilidades Pedro Pablo Kuczynski de completar su periodo de gobierno? Yo creo que en la situación actual es tal la debilidad que está simplemente por tener una gobernabilidad que se les ha escapado, como un símbolo, como una cara visible de un poder que no tiene. Por lo tanto, los que gobiernan están detrás. Habrá que preguntarle más bien a ellos, ¿qué quieren? ¿Cuánto tiempo le dan este oxígeno? ¿Por cuánto tiempo es este tiempo de gracia que le han dado? Tú decías que iban a ser unos días, no sé, pueden ser días, pueden ser meses, pero esa condición va a depender de otros factores, no del reclamo de la calle. Eso no lo va a echar abajo, tampoco la acción internacional. Podrán acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por supuesto va a ser condenado. Pueden acudir al Pacto de San José de Costa Rica y ir en fin, a todas las cortes que quieran. No va a influir, porque está dentro de las prerrogativas la posibilidad de este indulto. No se hizo con la comisión, ustedes lo saben muy bien, se hizo de una manera un poco extraña, pero está dentro de las posibilidades. Por lo tanto, todo es precario. Y esta precariedad es la que hace que no podemos afirmar con certeza. Porque aquí no está gobernando el que aparece gobernando, no están dirigiendo los que aparecen a la vista. Hay otras fuerzas que son las que verdaderamente buscan el poder. Y hay algunos que no se han pronunciado. Digamos, el empresariado del Perú, las firmas que tanto nos interesan nosotros tenemos muchas inversiones como chilenos allá. Ahora, ¿dónde está el verdadero Algunos poder? presos. ¿Ah? Algunos de ellos están presos. ¿Y qué va a pasar cuando aparezca uno y ese que aparezca, quien quiera sea, está pagado por Odebrecht? Se les cae nuevamente. Entonces, esto es sumamente precario. Tú decías una palabra fantástica, que era este estado mafioso, donde nadie puede moverse si no sabe que tiene cuchillos o pistolas apuntando. Yo lo veo así, de suerte que tengo una visión más complicada de poder saber lo que va a hacer, porque nada de lo que se ve con tanta evidencia lo es. Es el puro realismo mágico. Que en nuestra Latinoamérica ya sabemos que los surrealistas se vuelven muy costumbristas. Absolutamente. A los tres les quiero agradecer el que hayan estado conversando con nosotros sobre la realidad del Perú después de la decisión de Pedro Pablo Kuczynski. Gracias, Samuel. Gracias, Sí, Javier. muchísimas gracias una vez más. Lucía. Gracias a ti. Hay otros temas que han ocurrido, sin embargo, en el mundo y también en nuestro país. Los vamos a revisar a la vuelta de la pausa. Esto es Vía Pública, ya estamos con ustedes. Son las 11:48. Volvemos al tiro. Terminó la espera para los miles de alumnos que este año rindieron la PSU, resultados que dejan en evidencia, sin embargo, la brecha de género y más de 120 puntos de diferencia entre los establecimientos pagados y municipales. Una jornada que comenzó con el tradicional desayuno en La Moneda. Fue como un regalo igual de Navidad. Un regalo que llegó de la mano de la Presidenta de la República. Pues igual nuestros puestos estaban por nombre, así que igual fue una suerte estar tan cerca. Y desearles que puedan tener todas las opciones que ellos elijan, que puedan concretarse, porque hoy día ellos tienen esa libertad, la libertad de elegir gracias a su gran desempeño. Fue uno de los 9 puntajes nacionales de lenguaje. Viajó desde Temuco orgulloso, no solo por su logro, sino representando también al pueblo mapuche. Le deslicé la posibilidad de que viniera acá a estudiar a la Chile y sueños de mamá de repente, como les decía yo, medicina, ojalá. Me decía, pero yo no me quiero ir de acá de
de la región, me decía aquí. La brecha de género sigue preocupando. De los 151 puntajes nacionales, 118 fueron para hombres, cuadruplicando el resultado de las mujeres. Es verdad que en matemática los hombres destacaron, pero las diferencias se van acortando. Una preocupación que se extiende también para la diferencia entre establecimientos. Los colegios particulares pagados lideraron la lista, sacando una gran ventaja a los colegios municipales y subvencionados. Tengo que buscar, encontrar, porque igual tengo buen promedio, buen NEM. Entonces quiero ver si eso me puede ayudar un poco, porque los nervios me jugaron en contra. Gracias a Dios, fíjate, tiene todas las becas. Tiene todas las becas, tiene la gratuidad obtenida, tiene todo. Si ahora lo que necesita es tomar la decisión de dónde quiere estudiar. Decisión que la pueden tomar hasta el sábado a las 13 horas. Fecha límite para postular a las universidades. Hay que informarse, es clave. Si obtuvieron el nivel socioeconómico apropiado para obtener la gratuidad, para poder optar a la gratuidad, se matriculen en una institución que sea elegible para este beneficio. Y en consecuencia, los estudiantes deben estar revisando el sitio gratuidad.cl para conocer cuáles son esas instituciones que están adscritas a gratuidad. La gratuidad es una de las principales consultas en las diferentes ferias universitarias. Quiero ver por mi nivel socioeconómico, o sea, como que me recomienden qué universidad igual puedo postular mejor para la gratuidad. Obviamente surgen muchas dudas ahora y uno es pollito. Pero por lo demás todo bien, o sea, ya estoy como a un paso de matricularme. Sabemos cuáles son las universidades que están adscritas a la gratuidad, pero queremos que nos orienten a ver, porque en todas las universidades están las mismas carreras, pero queremos ver cuáles son las mejores. Que sean realmente universidades que le den garantía, no la que tenga la mejor propaganda, sino la que tenga mejor currículum, y eso, si se investiga un poquitito sobre la universidad, cuántos son los años de acreditación, ojalá toda la gente postule a instituciones con más de 4 años de acreditación. Las postulaciones se realizan a través de la plataforma del DEMRE, nerviosismo que se extenderá hasta el 18 de enero, fecha en la que estos alumnos sabrán si el esfuerzo de todo el año valió la pena. A 11 días del aluvión en Villa Santa Lucía, en Chaitén, las labores de búsqueda dieron nuevos resultados. Este martes fue encontrado el cuerpo de Víctor Chavarría, el joven carabinero que el día del aluvión fue visto por última vez cuando resguardaba la escuela del pueblo para las elecciones. Este martes la lluvia dio tregua. Pasadas las 10 de la mañana, los equipos de búsqueda y rescate tuvieron novedades. Después de despejar el área con la ayuda de maquinaria, fue encontrado el cuerpo de una de las víctimas del aluvión de Villa Santa Lucía. Se trata del carabinero Víctor Chavarría Acuña, de 22 años, oriundo de Vilcún, que en el pasado 16 de diciembre, minutos antes de la tragedia, resguardaba la única escuela del pueblo que sería usada como local de votación. Está la familia tranquila ahora, está la mamá está tranquila, los amigos, los más cercanos, y por qué no decirlo, la comunidad entera está más tranquilo que encontramos su cuerpo y podemos darle una cristiana sepultura. Víctor llevaba 1 año en Chaitén, dejó su tierra para hacer lo que más le gustaba según su familia. Fue su vocación de servicio, sus ganas de ayudar al resto, lo que lo trajeron al sur del país, lugar que hoy lo ve partir. Esperando con ansias que llegue acá a la casa, a la ciudad, aquí a Vilcún, porque él es de acá, fue un servidor de la comuna. Los restos de Víctor Chavarría serán trasladados hasta la Araucanía. Ahí será despedido y recordado como un nuevo mártir de la institución. ¿Quieres saber a qué hora viene el Transantiago sin tener que gastar megas en su plan de datos? Bueno, nada es gratis, dice el dicho, pero esta vez sí, porque el Ministerio de Transportes asegura que creó una aplicación para conocer los recorridos en tiempo real sin gastar ni un minuto del plan de internet en su teléfono. ¿Cómo funciona y cómo puede obtenerla? Aquí se lo explicamos. Lo usamos en la calle y lo usamos en el auto, incluso cuando comemos. Hay más de 24 millones de equipos activos. El mejor amigo a la hora de matar el tiempo, ideal incluso para el paradero. Y hablando de eso, ¡hey tú! Apuesto que estás jugando. Claro, porque el teléfono ya no solo sirve para jugar, también sirve para saber dónde viene la micro y mucho más. Esto no es nuevo, dirá usted. La diferencia con esta aplicación que se llama Transantiago es que en este caso no consume nada de datos móviles.
Disponible para Android y pronto también para iPhone. Transantiago no va a gastar ni un mega de su prepago o plan. Esta aplicación es gratuita, totalmente gratuita para los usuarios de este sistema. Con esto buscamos llegar a un mayor número de usuarios que pueda bajar esta aplicación. Entendemos que uno de los elementos centrales y más importantes de este servicio es la espera. Queremos, ¿cierto?, en ese sentido atacar ese aspecto fundamental que es el tiempo de espera. Acabamos de descargar la aplicación Transantiago, vamos a ver cómo funciona. Estamos aquí en un paradero de la calle General Maquena y el primer servicio que aparece es el 402, que dice que llega en una estimación en menos de 5 minutos. Ahí viene justamente CJRX24, es justamente la patente y llegó efectivamente en menos de 5 minutos. Información de los recorridos, paraderos más cercanos, tiempos de viaje, todo al alcance de la mano. Yo uso al menos compro mis datos. Perfecto. Entonces no le consume, ¿qué le parece? Para mí, bueno. Mira, en mi caso a mí no me afecta porque tengo datos ilimitados, pero la gran mayoría de las personas obviamente no tiene ese consumo ilimitado, así que sería bastante bueno. Mejor, porque hoy día las telefónicas invirtieron en el cuento, no te regalan los minutos y te cobran caro con los datos. Entonces, mejor para la gente. Bueno, porque así vemos la frecuencia de las micro, cuánto se demoran en pasar, si va a pasar o no, porque la mayoría de las veces se demoran mucho. Pero el anuncio no solo beneficiará a la capital. En regiones también contarán con una aplicación que ayuda a planificar los viajes llamada Movit. Con ella es posible moverse en más de 17 ciudades del país. Tenemos ahí más de 1000 servicios de buses, entre otros, y tenemos más de 17.000 paraderos. Una aplicación integral con la que usted se puede mover a través de buses, trenes, ferries y también barcazas. Ambas aplicaciones están disponibles para Android y en el caso específico de Transantiago, en algunos días más se podrá bajar también sin costo desde la tienda de aplicaciones de iPhone. La visita del Papa a Chile ya comienza a tomar forma. Quedan 20 días para que Francisco esté en nuestro país, también en Iquique. Sabemos que, Santiago, Temuco, que ha mostrado los avances de los escenarios donde se van a realizar las misas masivas. Además, la organización, junto al gobierno, presentaron el despliegue de seguridad que habrá en el aeropuerto. Puedo respirar todo tu amor. Fieles repletando las calles, masivas misas y gente por todos los rincones. Eso causa la visita del Sumo Pontífice a los países y así se espera que sea en Chile. Para eso los 3 escenarios en que Francisco entregará su mensaje se están preparando. Estamos avanzando en las 3 regiones, en las 3 ciudades. El de Temuco va a tener también ciertos elementos propios de la Araucanía y del sur de Chile, y el de Iquique también reproduce algunos elementos de las iglesias propias, especialmente de los valles andinos. El Campus Lobitos en Iquique, Parque O'Higgins en Santiago y el Aeródromo de Maquehue en Temuco. Estas serán las 3 sedes en las que el Papa Francisco hará las masivas misas. La misa por la paz y la justicia, ¿no es cierto? La misa por el progreso de los pueblos, la misa por Chile. Son los 3 grandes momentos orantes que vamos a tener en la liturgia. El despliegue para todas las ceremonias será de cerca de 1000 sacerdotes, 600.000 hostias, 800 músicos y 4.500 metros cuadrados de altares entre las 3 regiones. Eso sí, desde la organización remarcan la sustentabilidad del material utilizado. Siempre pensando en un reciclaje del material, el mínimo daño al medio ambiente. Es una constante en todo este trabajo y proceso que nos hemos abocado en todo este tiempo. La seguridad es otra de las aristas que preocupa a la organización. Se espera que miles de peregrinos lleguen desde países vecinos. Para eso se reforzarán los pasos fronterizos, los funcionarios del aeropuerto y las policías. La PDI va a doblar su contingente en los pasos fronterizos y aeropuertos. En el caso de carabineros se va a reforzar con 3.000 carabineros adicionales en Temuco, 3.000 carabineros adicionales en Iquique y lo que corresponde en la región metropolitana. Y para quienes quieran asistir a estas ceremonias pueden conseguir las entradas a través de internet en el sitio entradas.franciscoenchile.cl. A partir de este martes en Santiago, desde el miércoles en Temuco y el jueves comienza el proceso para aquellos que deseen ir a la ceremonia en Iquique.
Les contamos ahora que la justicia argentina procesó como partícipe necesario del homicidio de Alberto Nisman a Diego Lagomarsino, el técnico informático que trabajaba con él y quien reconoció en varias ocasiones ser el dueño del arma de la que salió el disparo que mató al fiscal especial de la causa AMIA. Lagomarsino se enteró de su procesamiento mientras estaba dando una entrevista televisada. Al salir habló con la prensa y dijo que era algo que se esperaba, pero que se está cometiendo aquí una injusticia. Este informático sostiene que Nisman le pidió el arma prestada un día antes de aparecer muerto porque temía por la seguridad de sus hijas. El juez federal a cargo de la investigación, Julián Ercolini, decidió también procesar a los custodios del fiscal por incumplimiento de los deberes y encubrimiento. Como se sabe, Alberto Nisman fue encontrado muerto el 18 de enero del 2015, un día antes de presentarse ante el Congreso para explicar su denuncia contra la entonces presidenta Cristina Fernández, a quien acusaba de encubrir a los responsables del atentado contra la mutual judía AMIA. El 23 de septiembre, un peritaje concluyó que el fiscal fue asesinado. En las elecciones presidenciales de marzo del próximo año, Vladimir Putin en Rusia aspira a gobernar por un cuarto mandato. A pesar de que la contienda parece ser una carrera ganada, surgieron los nombres de 3 mujeres ligadas al mundo televisivo que están dispuestas a competir en estos comicios. Ambas han compartido mucho más que un estudio de televisión. Las dos son periodistas, presentadoras y aspiran a destronar a alguien a quien muchos llaman el nuevo zar de Rusia. Una tarea que no les será nada de fácil. En total son 3 mujeres, todas vinculadas al mundo televisivo, que se fijaron la tarea de desafiar el poder sin contrapeso del presidente Vladimir Putin. A menos de 3 meses para las elecciones presidenciales. Conocida como la Paris Hilton rusa, la socialité Ksenia Sobchak fue la primera en anunciar su candidatura. Ex estrella de reality shows y dueña de un ostentoso estilo de vida, es una de las celebridades más reconocidas de su país. En 2012 abandonó el glamour por la lucha en las calles y se convirtió en una de las principales figuras que ese año participaron de las protestas contra Putin. Hace 2 meses decidió anunciar sus aspiraciones políticas. Como cualquier ciudadano de este país, tengo el derecho a competir por la presidencia. Decidí ejercer este derecho porque estoy en contra de todos los candidatos que habitualmente ejercen ese derecho. Para Alexei Navalny, el principal opositor a Putin, que se encuentra inhabilitado para competir en los comicios, la candidatura de Sobchak está orquestada por el Kremlin para dividir a los opositores y darle un aura de legitimidad a la elección. Un argumento que fue aprovechado por otra de las participantes de la contienda. Probablemente seré la única candidata no aprobada por la administración presidencial. Soy madre de 2 hijos, periodista con 10 años de experiencia, fundé mi propia firma legal y por 5 años he luchado por los derechos de mujeres y niños en nuestro país. Ekaterina Gordon se autodefine como activista de derechos humanos, poeta, cantante y ajena al glamour. Promete convertir a Rusia en una república parlamentaria a pesar de que dice que nunca ha votado. Hace algunos años protagonizó una pelea en vivo con Ksenia Sobchak, aunque ambas dicen que ya se reconciliaron. A ellas se le sumó la empresaria, escritora y psicóloga Larisa Renar, conocida, entre otras cosas, por algunos de los singulares consejos de conquista que entrega en su canal de YouTube. Si conoces a alguien y quieres atraer su atención, tienes que recordar estos 5 pasos. Míralo durante por lo menos 6 segundos, pensando, por ejemplo, por Dios, yo soy tan atractiva, él es tan sexy, me gustaría conocerlo mejor. Su principal propuesta es crear un ministerio de la felicidad, porque para ella la misión principal que debería tener un presidente de Rusia es hacer que la gente sea feliz. 300.000 firmas se necesitarán recolectar para competir como independientes. Si llegan a inscribirse en la papeleta, deberán enfrentarse a alguien que cuenta con al menos un 75% de apoyo, por lo que por ahora sus candidaturas asoman como un mero saludo a la bandera. Los insultos de Jorge Sampaoli a un inspector de tránsito en Casilda fueron viralizados rápidamente, tal como el repudio al técnico del albiceleste por menospreciar a quienes le realizaban el control de rutina. Este martes tuvo que pedir disculpas públicas por este altercado.
Solo bastaron unas horas luego de este altercado en un control de tránsito en Argentina para que se viralizara este video donde un inspector le pide a los pasajeros del vehículo donde viajaba el técnico del albiceleste que desciendan debido al exceso de personas en el auto. Sampaoli sobre reaccionó ante la solicitud. La imagen rápidamente se difundió y el repudio fue transversal. La barbaridad, la vergüenza ajena que produce esto que quedó registrado en un video. Tiene una frase absolutamente infeliz. Muy mala la actitud del técnico de selección argentina. Su reacción desubicada, en casilda y irrespetuosa. Jorge Sampaoli regresaba del matrimonio de su hija Sabrina en su natal Casilda cuando ocurre este incidente que no solo causó repercusiones en Argentina, sino que también en el resto del mundo. Ahí vino la primera disculpa del entrenador trasandino. A las 6 de la tarde me llama él mismo, mostrándose arrepentido de la situación vivida, pidiendo disculpas por lo acontecido. Pero eso no fue suficiente y luego publicó un comunicado pidiendo disculpas a través del sitio web de la Asociación Argentina de Fútbol. El enojo en una discusión en la que yo no tenía razón me hizo decir palabras que no representan en absoluto mis convicciones ni mis creencias. 100 pesos, es decir, 3.400 pesos chilenos. Sampaoli estaba fuera de sí y continuó su arrepentimiento de esta forma. Bajo ningún punto de vista, yo entiendo que una persona es lo que gana. El salario no representa las cualidades ni el valor de ningún ser humano. Así como lo que dije no se encuentra en mis valores, pedir disculpas sí. El ex técnico de la selección chilena en el centro de las críticas, justo en el momento en que está de paso en Santiago para participar de un encuentro con hinchas de la Universidad de Chile en el Club Chocolate del barrio Bellavista. Bien, nos vamos a ir a la pausa comercial. Todavía nos quedan ahí algunos segundos para quienes quieran responder la pregunta que tenemos en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl. La vamos a recordar por si acaso no alcanzó a responderla. Ahí aparece en nuestra pantalla, en nuestro video wall, la pregunta que se refiere al tema del que conversábamos más temprano. Si piensa que el indulto a Fujimori fue una negociación a cambio de salvar a PPK de ser destituido. Usted nos puede responder. A la vuelta le vamos a mostrar cuáles han sido las tendencias frente a esa pregunta y, por supuesto, nos vamos a hacer cargo también de un par de cosas para finalizar. Queda vía pública, ya estamos con ustedes. Lo hacemos con la música de Miguel Bosé, pero antes tenemos la respuesta a nuestra pregunta en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl. Preguntábamos sobre la situación de Alberto Fujimori, si usted piensa que el indulto que le dieron fue una negociación a cambio de salvar a PPK de ser destituido. 83% piensa que sí, 17% piensa que no, entre todos quienes participaron desde temprano en esta pregunta que formulamos ahí en ese fanpage. Nuestro portal 24horas.cl destaca un montón de noticias, pero entre ellas nos vamos a quedar con esta. Chile Vamos anunció que va a presentar el 2 de enero sus candidatos para el gabinete de Sebastián Piñera. Ahora, una cosa es lo que ellos propongan, otra es la que disponga el presidente electo, que como sabemos ha dicho que después de la visita del Papa Francisco probablemente va a reconocer recién ahí quiénes serían los integrantes de su gabinete. A esta hora en Santiago tenemos una temperatura que llega a los 20 grados 7 décimas y esperamos para los días miércoles y jueves 32 grados, ambas jornadas con cielo despejado. Terminamos con uno de los grandes videos y grandes canciones del último tiempo de un Miguel Bosé que además en este video se asume y se reconoce como un hombre ya mayor, a pesar de que, digamos, volvió a cambiar el look y lo estamos viendo de una vitalidad impactante. Estuvo hace muy poco en Chile con un concierto en el Movistar Arena tan exitoso que lo trae de vuelta, de hecho, el próximo 22 de febrero. Así es que con nuestro Miguel Bosé, ese mismo que, porque a esta altura ya forma parte, digamos, de la cultura chilena, que estuvo hace muy poco en nuestro país y que confirma nuevo recital, estamos terminando el Vía Pública de hoy. Mañana nos juntamos en El Informante para mirar cómo ha sido este 2017. Gracias por su sintonía. Descansen. Buenas noches.